Las garras de la criatura rasgaron el aire nocturno a meros centímetros del rostro de Darren. La sangre salpicó los tablones desgastados del porche de su cabaña mientras él retrocedía tropezando. La lanza improvisada que sostenía en sus manos de repente se sintió insignificante contra la masa de dientes y furia que tenía delante. Pero entonces llegó aquel sonido, el grave gruñido reverberante que hizo que hasta el depredador se congelara. Un borrón de plata y azul se lanzó desde la oscuridad, colisionando con su atacante en un violento enredo de extremidades y furia. Darren solo pudo observar cómo su misteriosa guardiana luchaba una vez más para protegerlo, preguntándose por qué esta guerrera de piel azul aparecía cada luna doble para salvar a un hombre que hacía mucho tiempo había dejado de creer que merecía ser salvado. En la colonia olvidada por los humanos, el planeta Beltres, entre los bosques interminables y las montañas sin vida, Darren Thorne había encontrado su purgatorio. Un exsoldado de la Alianza que lo abandonó todo tras el catastrófico fracaso de su última misión. Ahora vivía en una choza solitaria, lejos de lo que pasaba por civilización en este duro mundo fronterizo. Habían pasado 3 años estándar desde que habló con otro ser humano. 3 años desde que huyó del fantasma que lo atormentaba, llevando consigo solo suministros básicos y el peso aplastante de su culpa. Beltres había sido una elección fácil. Un planeta apenas habitable en el borde del espacio colonizado, con un pequeño y precario asentamiento en el continente norte que no quería saber nada de él. Las tierras salvajes del sur, donde había construido su cabaña, se consideraban inhabitables, plagadas de peligrosos depredadores autóctonos y brutales tormentas estacionales. El lugar perfecto para un hombre al que ya no le importaba vivir o morir. Los primeros 6 meses habían sido los más duros. Aprender a sobrevivir en un planeta que parecía decidido a matarlo requirió hasta la última gota de su entrenamiento militar. La fauna nativa resultó especialmente desafiante. Carnívoros de 6 patas con espinas de hueso, reptiles que escupían ácido y cazaban en manada, y parásitos aéreos que podían excavar a través de la piel desprotegida. Darren se había adaptado, fabricando armas primitivas con materiales locales. Un arco con las ramas flexibles de retorcidos árboles azules, flechas con puntas de aguijones venenosos de insectos gigantes y cuchillos tallados en los densos depósitos minerales que se encontraban en las estribaciones. Sin embargo, fue durante la primera luna doble, cuando los 2 satélites de Beltres colgaban llenos y brillantes en el cielo, que Darren descubrió que no estaba tan solo como había pensado. Algo había llegado en la noche, algo poderoso y feroz. Se había despertado con los sonidos de un combate salvaje fuera de las paredes de su cabaña, los rugidos y gritos de criaturas enzarzadas en una batalla mortal. Al amanecer, encontró la evidencia, los restos destrozados de 3 superdepredadores esparcidos por su claro, sus cuerpos desgarrados con una fuerza que ningún humano podría poseer. Pero su cabaña permanecía intacta. Al principio, Darren sospechó de alguna disputa territorial entre depredadores rivales. Pero cuando la misma escena se repitió durante la siguiente luna doble, y la siguiente, surgió un patrón. Algo lo estaba protegiendo, o al menos protegiendo el territorio que ocupaba su cabaña. Durante más de 2 años, esto continuó. Cada luna doble, el misterioso guardián aparecía, despachaba cualquier amenaza cerca del hogar de Darren y desaparecía antes del amanecer. A veces, vislumbraba un movimiento por el rabillo del ojo, un destello de piel azul, una estela de pelaje plateado, ojos que reflejaban la luz de la luna, pero nunca una visión completa, nunca un encuentro directo. Hasta esta noche. La batalla en su porche terminó tan rápido como había comenzado. El depredador yacía muerto, su gruesa piel desgarrada de garganta a vientre. Y allí, iluminada por las lunas gemelas, estaba su protectora, una figura alta y poderosa, de piel azul claro y un pelaje plateado que parecía brillar con luz propia. De forma femenina, pero diferente a cualquier especie que Darren hubiera encontrado durante su carrera militar. Sus ojos se encontraron con los de él, irradiando inteligencia y dolor a partes iguales. Su sangre, goteaba de un profundo corte en su muslo, dejando un rastro oscuro sobre los tablones de madera. Antes de que Darren pudiera hablar, ella se tambaleó. Sus fuerzas finalmente la abandonaron mientras la herida se cobraba su precio. Actuando más por instinto que por lógica, él corrió hacia adelante y la atrapó mientras se derrumbaba.
En el momento en que sus manos tocaron su piel, sintió una conexión eléctrica que desafiaba toda explicación. Sin dudarlo, la levantó en brazos y la llevó dentro de la cabaña, cerrando la puerta de una patada tras ellos. Dentro, a la luz de su escaso fuego, Darren depositó suavemente a la figura inconsciente en su cama. De cerca, pudo ver que sus heridas eran extensas. No solo la pierna, sino también laceraciones en la espalda y el costado. Cualesquiera que fuesen las batallas que había librado esa noche, esta no había sido la primera. Años de experiencia como médico de combate guiaron sus manos mientras limpiaba y vendaba sus heridas. Su biología era lo suficientemente similar a la humana como para que reconociera los signos de peligro de la pérdida de sangre y la infección. Trabajando metódicamente, aplicó hierbas antisépticas que había descubierto durante sus años en Beltres, vendando los peores cortes con tiras de tela limpia. Durante sus cuidados, ella permaneció inconsciente, su respiración superficial pero estable. El amanecer rompía cuando Darren finalmente terminó. Agotado, se desplomó en la silla que había fabricado, frente a la cama, observando el suave subir y bajar del pecho de su paciente. Las preguntas se agolpaban en su mente. ¿Quién era ella? ¿Por qué lo había estado protegiendo? ¿De dónde había venido? Ningún registro de la colonia mencionaba especies nativas inteligentes en Beltres. Y sin embargo, allí estaba ella, claramente inteligente, usando lo que parecían ser tecnologías primitivas propias. La funda de cuchillo plateada en su cintura contenía una hoja forjada de algún material cristalino que nunca antes había visto. Pasaron las horas. Darren dormitaba de forma intermitente, despertándose sobresaltado con cada cambio en la respiración de ella. Cuando sus ojos finalmente se abrieron, de un violeta sorprendente contra el azul de su piel, se quedó paralizado, sin saber qué hacer o decir. Esos ojos lo estudiaron con una inteligencia cautelosa, luego recorrieron la habitación, evaluando su entorno con una precisión táctica que le recordó su propio entrenamiento militar. Intentó sentarse, haciendo una mueca de dolor cuando el movimiento tiró de sus heridas. «Tranquila», dijo Darren, con la voz rasposa por la falta de uso. «Estás muy herida». La mujer, si es que ese término se aplicaba, se quedó quieta al sonido de su voz. Su mano se movió instintivamente hacia su cuchillo, pero la funda estaba vacía. Darren había colocado el arma en un estante, fuera de su alcance. «No voy a hacerte daño», continuó lentamente, levantando sus manos vacías. «Me salvaste la vida ahí fuera. Solo te estoy devolviendo el favor». La comprensión brilló en sus ojos, aunque no hizo ningún intento de responder. En cambio, extendió con cautela su pierna herida, examinando los vendajes con atención crítica. Los cortes eran profundos. «Perdiste mucha sangre», explicó Darren. «Usé hierbas que deberían prevenir la infección, pero necesitas descansar». Su mirada volvió a su rostro, estudiándolo con una intensidad que lo hizo moverse incómodo. Entonces, para su sorpresa, ella asintió, un simple gesto humano que sugería que la comunicación entre especies podría ser posible. Aún así, no ofreció palabras, ni sonidos más allá de la ocasional exhalación de dolor cuando se movía demasiado rápido. Durante los siguientes días, el intercambio silencioso continuó. Darren le proporcionaba comida, cambiaba los vendajes y mantenía una distancia respetuosa. Su paciente observaba todo con aquellos penetrantes ojos violetas, aceptando ocasionalmente su ayuda, pero sin hablar nunca. Por la noche, se quedaba mirando las lunas por la única ventana de la cabaña, su expresión llena de lo que Darren solo podía interpretar como anhelo o preocupación. Poco a poco, recuperó sus fuerzas. Al quinto día, ya era capaz de ponerse de pie, moviéndose por la pequeña cabaña con pasos cuidadosos. Darren notó cambios sutiles en su apariencia. El pelaje plateado que había cubierto partes de su cuerpo estaba retrocediendo, revelando más piel azul debajo. Sus rasgos, inicialmente afilados y casi bestiales, se suavizaron hasta adquirir una apariencia más humanoide, aunque todavía inconfundiblemente alienígena. Un largo cabello azul plateado reemplazó lo que había sido un crecimiento similar a una crin a lo largo de su cabeza y cuello. Al séptimo día,
Darren regresó de cazar y la encontró sentada con las piernas cruzadas en el suelo de la cabaña. Su colección de bocetos estaba extendida ante ella. En el aislamiento de su exilio, se había dedicado a dibujar paisajes, vida salvaje y, ocasionalmente, escenas de su vida pasada. Ella sostenía un boceto en particular, una representación de la luna de la Tierra sobre la Academia Militar de la Alianza donde se había entrenado. Cuando él entró, ella levantó la vista, encontrando sus ojos con una nueva expresión: curiosidad. La Tierra, dijo Darren, dejando su arco y el pequeño animal que había cazado. Mi mundo natal. Ella inclinó la cabeza, luego se señaló a sí misma e hizo un gesto amplio hacia la ventana, hacia el bosque. ¿Eres de aquí? ¿De Beltres?, preguntó él. Una ligera sacudida de cabeza. Ella señaló hacia arriba, luego trazó un arco más amplio con el brazo. ¿Otro planeta?, adivinó Darren. Tú tampoco eres nativa de Beltres. Esto le valió un asentimiento, seguido del primer sonido que le había oído hacer que no estuviera relacionado con el dolor o el esfuerzo. Un suave zumbido que subía y bajaba en lo que podría haber sido un idioma, pero que no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. Esa noche, mientras compartían una comida de ave nativa asada y tubérculos, Darren se sintió obligado a romper el silencio que había definido su extraña coexistencia. Mi nombre es Darren, dijo, tocándose el pecho. Darren Thorne. Ella hizo una pausa, dejando la taza de madera de la que había estado bebiendo. Durante un largo momento, simplemente lo observó. Algo complejo e indescifrable pasaba detrás de esos ojos violetas. Luego, colocó su mano sobre su propio pecho. Rava, dijo, su voz como el viento lejano a través del cristal, musical y alienígena a la vez. Soy Rava. La sorpresa de oírla hablar en su idioma debió de reflejarse en el rostro de Darren, porque algo parecido a una sonrisa rozó brevemente sus labios. ¿Tú hablas inglés?, tartamudeó. Aprendo, respondió ella, las palabras cuidadosamente formadas. De observar, escuchar, cuando protejo. Me has estado observando todo este tiempo, se dio cuenta Darren. No solo durante las lunas dobles. Rava asintió. Tenía que estar segura. Los humanos, hizo una pausa, buscando las palabras. Los humanos son peligrosos a veces. Pero me protegiste de todos modos. ¿Por qué? La casi sonrisa desapareció, reemplazada por la sombra de algo más oscuro. Enemigo común, dijo después de un momento. Las cosas que vienen a por ti, también me cazan a mí. Fue el comienzo del entendimiento, aunque lejos de ser toda la verdad. Durante los días siguientes, a medida que el dominio de Rava sobre su idioma se fortalecía, las piezas comenzaron a encajar. Ella no era, como él había supuesto al principio, una especie nativa no documentada. Era una refugiada como él, aunque de un conflicto que abarcaba mucho más que una sola misión fallida. Mi pueblo se llama los Inkai, explicó una noche, 2 semanas después de su primera conversación. Sus heridas habían sanado lo suficiente como para que pudiera moverse libremente, aunque no mostraba signos de querer irse. Vivimos en secreto en muchos mundos, incluida vuestra tierra, durante generaciones. Darren frunció el ceño. Eso no es posible. La Tierra ha sido explorada y catalogada a fondo. No hay forma de que una especie entera pueda permanecer oculta. Nos adaptamos, dijo Rava con sencillez. Cambiamos de forma cuando es necesario. Vivimos en lugares que los humanos temían o no podían alcanzar. Bosques profundos, cordilleras, bajo los océanos. Se señaló a sí misma. Esta forma, más humana, no es mi estado natural, pero es más fácil de mantener cuando estoy tranquila. Las implicaciones dejaron a Darren atónito. ¿Sois cambiaformas? No. Una sola forma. Nuestra forma verdadera. Pero podemos suprimir aspectos. Parecernos más a la especie dominante de cualquier mundo. Un mecanismo de supervivencia. ¿Y el pelaje plateado? ¿Los cambios que vi cuando estabas herida? El estrés, el dolor, dificultan el control. Flexionó la mano, y Darren observó con fascinación cómo las yemas de sus dedos se extendían brevemente en puntas afiladas como garras antes de volver a la normalidad.
La forma verdadera emerge cuando estoy amenazada o herida. La revelación explicaba mucho, pero planteaba aún más preguntas. ¿Qué le pasó a tu pueblo? ¿Por qué estás sola aquí en Beltres? La expresión de Rava se ensombreció. La guerra no fue entre los Inkai y los humanos. Fue entre Inkai e Inkai. Mi hermano, Borent, lidera a los que creen en la dominación. En tomar mundos por la fuerza. Yo lideraba a los que creían en la coexistencia. Una guerra civil, murmuró Darren. Sí, pero fuimos traicionados. Vuestro gobierno de la Alianza nos descubrió hace décadas. Algunos oficiales hicieron un trato con la facción de Borent. Armas, tecnología, modificación genética a cambio de soldados Inkai. Bioprotectores, nos llamaban. Armas vivientes para luchar contra los enemigos de la Alianza. La sangre de Darren se heló. Sonaba exactamente como el tipo de proyecto clandestino que la Alianza llevaría a cabo. El mismo pragmatismo despiadado que había llevado al desastroso resultado de su propia misión. Descubrí el laboratorio, continuó Rava, su voz endureciéndose, donde experimentaban con nuestros jóvenes. Los cambiaban, los convertían en monstruos que obedecían cualquier orden. Sus manos se cerraron en puños. Lo destruí, liberé a los que pude y me convertí en una fugitiva para ambos bandos. Perseguida por Borent por oponerme a él, y por la Alianza por exponerlos. Así que huiste a las colonias exteriores, y finalmente a Beltres. Remoto, pocos humanos, sin presencia Inkai conocida. Ella hizo una pausa, sus ojos perdidos en el recuerdo. Estuve a salvo por un tiempo. Hasta que Borent me encontró. No él mismo. Envía a otros. Cazadores, criaturas alteradas. Vienen cada luna doble. Y de repente, el patrón cobró sentido. Los ataques que coincidían con las lunas llenas, la salvaje protección que Rava le había proporcionado. Pero, ¿por qué protegerme a mí?, preguntó Darren. Podrías haberte quedado oculta en el bosque. Encargarte de esos cazadores lejos de mi cabaña. Al principio fue curiosidad. Un humano solo, lejos del asentamiento, portando armas de soldado pero sin cazar. Luego, vaciló. Reconocí algo en tus ojos. Lo mismo que en los míos. Huyendo del pasado. La culpa. La observación golpeó demasiado cerca de casa. Darren se levantó bruscamente, moviéndose hacia la ventana para ocultar su expresión. No sabes nada sobre mí. Sé lo suficiente, dijo Rava en voz baja. Llevas un peso, como yo. Muertes de las que te culpas. Afuera, la oscuridad había caído. Las lunas estaban saliendo, aún no llenas, pero creciendo hacia su alineación mensual. En menos de una semana, alcanzarían la fase de luna doble. Y si Rava tenía razón, los cazadores volverían. Esas criaturas que atacan durante la luna doble, dijo Darren, cambiando de tema. ¿Qué son exactamente? Híbridos. Parte Inkai, parte depredador de la tierra, parte máquina. Creaciones de Borent, hechas para rastrearme y matarme. Rava se paró a su lado junto a la ventana. Se vuelven más fuertes cada vez. Más inteligentes. En el último ataque, señaló sus heridas ahora curadas. Casi lo consiguen. Y seguirán viniendo hasta que finalmente lo logren, concluyó Darren. O hasta que el propio Borent llegue para terminar el trabajo. Rava asintió sombríamente. Sí. No hay escapatoria. Solo luchar. Mirando su perfil en la penumbra, Darren sintió que algo se movía dentro de él. Un despertar de propósito que creía muerto hacía mucho tiempo. Durante 3 años, se había estado escondiendo en este planeta abandonado, dejando que la culpa lo consumiera mientras esperaba que la muerte lo reclamara. Ahora, enfrentado al coraje desesperado de Rava, su exilio autoimpuesto de repente le pareció la cobardía que era. Entonces lucharemos, dijo, sorprendido por la firmeza en su voz. Juntos. Rava se volvió hacia él, sus ojos violetas muy abiertos por la sorpresa. ¿Por qué te arriesgarías? No es tu batalla. Tal vez sí lo es, respondió Darren. La Alianza traicionó a tu pueblo. Yo serví a la Alianza. Quizás esta sea la forma en que empiece a hacer las cosas bien. Por primera vez,
vio una emoción genuina romper el cuidadoso control de Rava. Una mezcla compleja de gratitud, esperanza y miedo. Borent no es como los otros, advirtió. Es más fuerte, más cruel, mejorado más allá de las habilidades normales de un Inkai. He enfrentado peores probabilidades, mintió Darren. En verdad, nada en su carrera militar lo había preparado para lo que se avecinaba. Pero ya no le importaba sobrevivir. Se trataba de redención, o al menos de morir por algo mejor que los fantasmas de su pasado. Durante los siguientes 5 días, se prepararon. Darren desenterró las armas de grado militar que había enterrado al llegar. Un rifle de plasma, explosivos tácticos y una armadura de combate que había jurado no volver a usar. Aunque primitivas en comparación con la tecnología que una vez había comandado, estas herramientas les darían una ventaja contra la amenaza que se avecinaba. Mientras tanto, Rava reveló habilidades que Darren no había presenciado durante su convalecencia. Su fuerza era prodigiosa, capaz de arrancar árboles pequeños con un mínimo esfuerzo. Sus sentidos superaban con creces las capacidades humanas, detectando movimiento y olor a distancias notables. Y cuando abrazaba por completo su forma natural, el pelaje plateado fluyendo sobre la piel azul, los rasgos afilándose, las garras y los dientes extendiéndose, se convertía en una depredadora que hacía que los carnívoros nativos de Beltres parecieran dóciles en comparación. Juntos, colocaron trampas por todo el bosque circundante, fosos revestidos con estacas afiladas, cables trampa conectados a los explosivos restantes de Darren, puntos de estrangulamiento donde Rava podría enfrentarse a los enemigos uno a uno. Fortificaron la propia cabaña como última defensa, reforzando las paredes y creando salidas de emergencia. En la víspera de la luna doble, mientras hacían los preparativos finales, Darren se encontró estudiando a la mujer alienígena que se había convertido en su inesperada aliada. En solo unas semanas, había pasado de ser una misteriosa guardiana a una camarada de armas, llenando un vacío en su existencia aislada que no había reconocido por completo. Nunca preguntaste, dijo de repente. Sobre mi pasado, sobre por qué estoy aquí. Rava levantó la vista de afilar su hoja cristalina. Esperaba a que estuvieras listo para contarlo. El simple respeto en su respuesta rompió algo dentro de él. Después de 3 años de silencio, la verdad brotó. Como había liderado un equipo de operaciones especiales de la Alianza en una misión para eliminar una célula terrorista en un mundo colonial en disputa. Como una inteligencia defectuosa los había llevado a atacar una reunión de civiles en su lugar. Como se había dado cuenta del error demasiado tarde, después de que el ataque orbital que había solicitado ya estuviera en camino. 73 civiles muertos, incluidos 22 niños. Su equipo, absuelto de responsabilidad por un tribunal de la Alianza que proclamó que el fallo de inteligencia era lamentable pero inevitable. No podía vivir con su absolución, concluyó Darren, con la voz hueca. No podía seguir sirviendo. No podía enfrentar a las familias de aquellos a quienes matamos. Así que desaparecí. Vine al borde del espacio conocido para morir en silencio. Excepto que fui demasiado cobarde para terminarlo de verdad. Cuando terminó, el silencio llenó la cabaña. Rava había dejado a un lado su cuchilla, escuchando sin interrupción ni juicio. Ahora se levantó y cruzó hasta donde él estaba sentado, arrodillándose ante él con esa desconcertante gracia alienígena. La culpa mantiene vivo el recuerdo, dijo suavemente. Mantiene vivas a las víctimas. No está mal llevarla. Colocó una mano sobre el corazón de él. Pero llevarla no es lo mismo que dejar que te entierre. ¿Cómo lo soportas tú?, preguntó Darren. El peso de tus propias pérdidas. Continuando la lucha. Recordando el propósito. Sus ojos violetas se encontraron con los de él. La muerte nos llega a todos eventualmente. La pregunta es qué hacemos antes de que nos reclame. En ese momento, algo pasó entre ellos, una comprensión más allá de las palabras, más allá de las especies. 2 almas rotas reconociéndose la una en la otra. La primera noche de la luna doble llegó con una quietud antinatural. No soplaba el viento entre los árboles de hojas azules que rodeaban la cabaña. Ninguna criatura nativa llamaba desde la maleza. Incluso el propio Beltres parecía contener la respiración, esperando.
Darren y Rava tomaron sus posiciones. Él en el techo reforzado con su rifle de plasma. Ella en el borde del claro en su forma Inkai completa. Las lunas gemelas se elevaron más alto, bañando el paisaje con una luz plateada que convirtió el bosque alienígena en un cuadro fantasmal. El ataque, cuando llegó, no se pareció a ninguno anterior. Ninguna carga rugiente, ningún asalto directo. En cambio, las sombras se desprendieron de la oscuridad más profunda entre los árboles, moviéndose con un sigilo deliberado en lugar de una agresión depredadora. Darren contó 6 formas distintas, más grandes que los atacantes anteriores y moviéndose con una coordinación táctica que le provocó un escalofrío. «Nos están flanqueando», dijo en voz baja, sabiendo que el oído mejorado de Rava captaría su advertencia. Abajo, ella asintió una vez y luego se fundió en la maleza con un silencio que contradecía su tamaño. El plan de batalla que habían desarrollado requería que ella se enfrentara a la primera oleada mientras Darren proporcionaba fuego de cobertura, para luego retroceder a la línea defensiva secundaria si se veía abrumada. Durante varios minutos tensos, nada se movió. Luego, un destello de plata a la luz de la luna. Rava lanzando su ataque contra el enemigo más cercano. La noche silenciosa estalló en un caos cuando su objetivo gritó, un sonido como de metal rasgándose y rabia animal combinados. Las otras formas abandonaron el sigilo, convergiendo en la lucha con una velocidad antinatural. El primer disparo de Darren alcanzó a una de las criaturas a mitad de salto. El rayo de plasma quemó su torso y la envió a estrellarse contra la maleza. Su segundo disparo falló cuando los objetivos se dispersaron, demostrando una inteligencia muy superior al instinto feral. No eran bestias sin mente. Estaban coordinados, adaptándose a la resistencia inesperada. Desde las sombras llegaban sonidos de combate, los gruñidos de Rava mezclándose con los chillidos metálicos de sus oponentes. Darren contuvo el fuego, incapaz de distinguir amigos de enemigos en la enmarañada oscuridad. El plan ya se estaba desmoronando. El enemigo era demasiado numeroso y demasiado inteligente para sus preparativos. Un borrón de movimiento captó su visión periférica. Algo trepaba por la pared de la cabaña directamente debajo de su posición. Darren giró su rifle, pero demasiado tarde. Una mano con garras se aferró al borde del techo, y una pesadilla se alzó a la vista. La criatura ante él tenía la estructura básica de un Inkai como Rava, pero horriblemente alterada. Su piel azul moteada de implantes metálicos, sus ojos reemplazados por sensores rojos brillantes, su boca una grotesca serie de dientes de metal cerrado. El híbrido se abalanzó. Darren disparó a quemarropa, el rayo de plasma alcanzó a la criatura en el pecho, pero no detuvo su impulso. Chocaron, rodando por el techo mientras Darren luchaba por mantener esas mandíbulas metálicas lejos de su garganta. La fuerza del híbrido era abrumadora, forzándolo a retroceder constantemente a pesar de su desesperada resistencia. El borde del techo apareció de repente debajo de él. Con una sacudida nauseabunda, Darren sintió que caía. El híbrido todavía trabado en combate con él mientras se precipitaban al vacío. Cayeron con fuerza al suelo, el impacto le sacó el aire de los pulmones. El híbrido se recuperó primero, inmovilizándolo con una mano con garras alrededor de su garganta. Mientras la oscuridad bordeaba su visión, Darren buscó a tientas el cuchillo en su cinturón, su última defensa. Sus dedos se cerraron alrededor de la empuñadura, y con las fuerzas que le quedaban, clavó la hoja hacia arriba en la articulación del cuello del híbrido, donde el metal se unía a la carne. Fluidos negros brotaron de la herida mientras la criatura se echaba hacia atrás, su chillido mecánico ensordecedor a tan corta distancia. La presión en la garganta de Darren disminuyó. Rodó a un lado, jadeando en busca de aire, recuperando su rifle caído con manos temblorosas. El híbrido avanzó de nuevo, herido pero no incapacitado, sus movimientos espasmódicos pero decididos. Darren apuntó y disparó. El rayo de plasma le dio directamente en la cabeza. Esta vez, la criatura cayó, sus componentes mecánicos chisporroteando y humeando. A su alrededor, la batalla continuaba. Rava era visible ahora, luchando contra 3 híbridos simultáneamente en el borde del claro. Incluso con su increíble velocidad y fuerza, estaba siendo obligada a retroceder,
la sangre plateada brillando en su pelaje donde las garras de ellos habían encontrado su marca. Darren se echó el rifle al hombro y disparó, derribando a uno de sus atacantes con un disparo en la columna vertebral. La momentánea ventaja permitió a Rava destripar a un segundo híbrido con un golpe de garra que casi lo partió por la mitad. La tercera criatura, de repente sola, se retiró a las sombras del bosque. Por un momento, la quietud regresó. Rava se volvió hacia Darren. Sus miradas se encontraron a través del claro empapado de sangre. Estaba herida pero de pie, y el alivio lo inundó. Entonces, la expresión de ella cambió a una de horror. «Detrás de ti», gritó, ya corriendo hacia él. Darren comenzó a girar, pero demasiado lento. Algo masivo lo golpeó por la espalda, enviándolo de bruces contra el suelo. Su rifle se deslizó lejos, fuera de su alcance. Rodando sobre su espalda, se encontró mirando al híbrido más grande hasta ahora, fácilmente el doble del tamaño de Rava. Su cuerpo era un grotesco mosaico de biología Inkai y aumentos mecánicos. «El fracasado regresa para terminar su misión», dijo la criatura, su voz una distorsionada aproximación del habla. «Mi hermano te envía saludos, traidora». Se dirigía a Rava, que se había detenido en seco a varios metros de distancia, su postura de repente defensiva en lugar de agresiva. «Borent», gruñó ella. «No es posible. Demasiado pronto». El híbrido masivo, que aparentemente albergaba la conciencia del hermano de Rava, emitió un sonido que podría haber sido una risa. «¿Creíste que no encontraría formas de proyectar mi voluntad a través del espacio? Este recipiente es tosco, pero suficiente para presenciar tu fin. Deja al humano fuera de esto», dijo Rava, acercándose sigilosamente. «No tiene parte en nuestra disputa». «Él eligió su parte cuando se alió contigo», replicó el recipiente de Borent. «Pero no carezco de piedad. Sométete ahora. Regresa conmigo para enfrentar la justicia, y quizás le conceda una muerte rápida». La mano de Darren se cerró alrededor de una roca mientras observaba el enfrentamiento, midiendo ángulos y tiempos. Rava seguía moviéndose, atrayendo la atención del híbrido lejos de él, creando una oportunidad. «No hay justicia en lo que te has convertido», dijo Rava, su voz fuerte a pesar de sus heridas. «Lo que le has hecho a nuestro pueblo, convirtiéndonos en armas, en abominaciones. He asegurado nuestra supervivencia», rugió Borent. «Mientras tú y tus débiles seguidores predicabais la coexistencia, yo aseguré nuestro futuro. Los humanos solo respetan el poder y el miedo. Les he dado ambos. Nos has esclavizado», replicó Rava. «Nos has hecho menos de lo que éramos». Mientras discutían, Darren movió lentamente su peso, preparándose para moverse. Una oportunidad. Eso era todo lo que necesitaba para darle a Rava una apertura. «Basta de hablar», gruñó Borent. «Tu rebelión termina esta noche». El híbrido se abalanzó con una velocidad impactante, pero no hacia Rava, sino hacia Darren. En esa fracción de segundo, Darren se dio cuenta de que la criatura había sido consciente de sus movimientos todo el tiempo, que había estado esperando a que él hiciera su jugada. El tiempo pareció ralentizarse. Darren vio la expresión de Rava transformarse de determinación a desesperación. Mientras se lanzaba en el camino del híbrido, escuchó su grito de dolor cuando las garras de Borent le desgarraron el abdomen. Vio su sangre plateada salpicando el claro iluminado por la luna. Y luego ella caía, colapsando entre Darren y su atacante. Su cuerpo, un escudo roto. Algo se rompió dentro de Darren. Una barrera final entre el hombre que había estado tratando de olvidar y el soldado que una vez fue. Con un rugido que le desgarró la garganta, se impulsó hacia arriba, clavando su cuchillo de combate en la articulación de la rodilla del híbrido. La criatura tropezó momentáneamente, perdiendo el equilibrio, y Darren aprovechó su ventaja. Escaló la forma masiva como si fuera una montaña viviente, apuñalando repetidamente los puntos de conexión entre la carne y la máquina. Cada golpe más desesperado que el anterior. El híbrido se agitaba, tratando de desalojarlo, pero Darren se aferró con la fuerza de la pura rabia. Cuando su cuchillo se partió contra una placa de metal, lo abandonó, y en su lugar arrancó cables y tubos expuestos.
Fluidos negros y chispas brotaron de las heridas que infligía. No puedes detener lo que se avecina, graznó la voz de Borent, incluso mientras su recipiente comenzaba a fallar. La alianza caerá, las colonias arderán, y mi verdadera forma se alzará sobre las ruinas. No si te mato primero, gruñó Darren, envolviendo sus manos alrededor de un conducto de energía de aspecto crítico y tirando con toda la fuerza que le quedaba. El híbrido convulsionó cuando el conducto se desprendió, arrojando un fluido cáustico que quemó las manos y la cara de Darren. Ignoró el dolor, continuando arrancando y destrozando los mecanismos internos de la criatura hasta que, con un estertor de muerte mecánico final, colapsó. El silencio cayó, roto solo por la respiración entrecortada de Darren y la chispa ocasional del híbrido destruido. Su victoria era vacía, sin sentido. Se tambaleó hasta donde Rava yacía inmóvil, su piel azul pálida a la luz de la luna, la sangre plateada formando un charco debajo de ella. No, susurró, tomando su forma inerte en sus brazos. No, no, no. No hagas esto. No te vayas. Sus ojos violetas parpadearon y se abrieron, enfocándose en él con esfuerzo. Tenía que protegerte. ¿Por qué? Exigió Darren, las lágrimas corriendo por su rostro. ¿Por qué sacrificarte por mí? Un fantasma de sonrisa rozó sus labios. Por la misma razón que tú luchaste por mí. Encontré algo por lo que valía la pena luchar. Quédate conmigo, suplicó. Ganamos. Podemos tratar tus heridas, como antes. Rava levantó débilmente una mano hacia su rostro. No es el fin. Solo el principio. Borent todavía viene. El verdadero Borent. Su voz se debilitó. En mi mochila. Encuentra el cristal. Cristal de datos. Todo lo que sé, sobre el proyecto de la Alianza, sobre los planes de Borent. No me importa nada de eso, dijo Darren con fiereza. Me importa que sobrevivas. Importan las dos cosas, insistió Rava. Prométemelo. Lleva el cristal a gente que pueda detenerlo. Gente en la que confíes. No hay nadie en quien confíe, admitió Darren. Ya no. Entonces, conviértete en alguien de confianza. Alguien que termine la misión. La misión correcta. Su mano cayó mientras las fuerzas la abandonaban. Prométemelo. Mirando esos ojos alienígenas, Darren no solo vio dolor, sino una convicción absoluta, una creencia en un propósito que trascendía la supervivencia. Él había estado huyendo de su culpa, de la responsabilidad. Ella había estado luchando a pesar de la suya, continuando cuando habría sido más fácil rendirse. Lo prometo, susurró. El alivio inundó sus facciones. Su cuerpo se estremeció una vez y luego se quedó quieto. El pelaje plateado que había marcado su verdadera forma Inkai comenzó a desvanecerse, dejando solo la piel azul que se volvía más pálida por segundos. Darren la sostuvo contra su pecho, meciéndose ligeramente mientras sollozos silenciosos lo desgarraban. Pasaron las horas. Las lunas gemelas completaron su viaje a través del cielo, su luz dando paso a los primeros indicios del amanecer. Darren seguía arrodillado en el claro empapado de sangre, sosteniendo el cuerpo de Rava, incapaz de soltar la conexión que habían forjado en tan poco tiempo. Fue el sonido lo que finalmente lo sacó de su estupor. Un suave pulso rítmico que parecía emanar de la propia Rava. Mirando hacia abajo con confusión, Darren vio un tenue resplandor bajo su piel, centrado sobre su corazón. El pulso se fortaleció. El resplandor se intensificó y, ante sus incrédulos ojos, el pecho de Rava comenzó a subir y bajar de nuevo con respiraciones superficiales. Imposible, susurró, tocando su rostro con dedos temblorosos. Sus ojos permanecían cerrados, pero el color regresaba a su piel, las terribles heridas en su abdomen cerrándose lentamente mientras él observaba. La comprensión lo iluminó. Rava nunca había explicado completamente su biología, el verdadero alcance de las capacidades Inkai. Este trance curativo, o lo que fuera, debía ser un mecanismo de supervivencia de último recurso, activándose solo cuando todo lo demás fallaba. La esperanza surgió en Darren mientras la levantaba suavemente, la llevaba a la cabaña y la depositaba en su cama, tal como lo había hecho cuando se conocieron. Su respiración se hacía más fuerte,
más regular, aunque no mostraba signos de recuperar la conciencia. Lucha, la instó, apretando su mano. Sigue luchando. Como en respuesta, sus dedos se apretaron ligeramente alrededor de los de él. Pasaron 3 días. Rava permaneció en su trance curativo, sus heridas cerrándose gradualmente hasta que solo quedaron tenues cicatrices. Darren rara vez se apartaba de su lado, durmiendo en breves ráfagas, siempre alerta a cualquier cambio en su estado. Cuando no la vigilaba, enterraba los cadáveres de los híbridos lejos de la cabaña y rescataba lo que podía del campo de batalla. Armas, tecnología, cualquier cosa que pudiera resultar útil en las luchas venideras. En la mochila de Rava, encontró el cristal de datos que había mencionado, una pequeña gema multifacética que brillaba con luz interna cuando se activaba. No intentó acceder a su contenido. Eso requeriría tecnología mucho más allá de lo disponible en su aislada cabaña. En la mañana del 4.º día, los ojos de Rava finalmente se abrieron. Parpadeó lentamente, enfocándose en el rostro demacrado de Darren con una confusión que gradualmente dio paso al reconocimiento. «Estás viva», dijo él, con la voz quebrada por la emoción. «Estasis regenerativa», explicó ella débilmente. «Última defensa». No estaba segura de que funcionaría. Las heridas eran demasiado graves. «¿Por qué no me hablaste de esta habilidad?» Una leve sonrisa rozó sus labios. «No está garantizado. Muchos Inkai mueren antes de que se active, o nunca despiertan». Estudió su rostro exhausto. «¿Te quedaste?» «Por supuesto que me quedé», respondió Darren. «Pensé», tragó saliva. «Pensé que te había perdido». Algo nuevo pasó entre ellos en ese momento. Un reconocimiento del vínculo que se había formado en su corto tiempo juntos. Más que aliados, más que amigos. ¿El recipiente de Borent?, preguntó Rava, intentando sentarse. ¿Lo destruiste? Darren asintió, sosteniéndola suavemente. Está hecho. Pero por lo que dijo, el verdadero Borent todavía está en camino. Sí. Es solo cuestión de tiempo. Su expresión se volvió seria. ¿Encontraste el cristal? Lo hice. No he intentado acceder a él. Bien. No es solo para nosotros. Respiró hondo, haciendo una ligera mueca. Necesitamos llevarlo a la inteligencia de la Alianza. A los que no están corruptos. Las pruebas que contiene expondrán la conspiración. Detendrán a los aliados humanos de Borent. Darren se puso rígido. ¿Quieres volver, después de todo lo que le hicieron a tu pueblo? No todos los humanos estuvieron involucrados. No todos los Inkai siguen a Borent. Los ojos violetas de Rava se encontraron con los suyos. Se necesitan ambas especies para detener lo que se avecina. Una guerra que no beneficia a nadie más que a aquellos que se lucran con el sufrimiento. El viejo soldado en Darren reconoció la verdad en sus palabras, incluso cuando el hombre en el que se había convertido retrocedía ante la idea de regresar a la sociedad que había abandonado. Prometí llevar tu información a gente que pudiera ayudar, dijo lentamente. Pero volver significa enfrentar mi pasado, las cosas que hice, la gente a la que fallé. Sí, asintió Rava simplemente. Igual que yo enfrento el mío. Se acabó el huir para los dos. Extendió la mano hacia él, sus dedos azules entrelazándose con los humanos de él. El contraste debería haber enfatizado sus diferencias, pero en cambio Darren solo sintió la certeza de esa conexión. Dos almas dañadas encontrando fuerza la una en la otra. Cuando ambos estemos más fuertes, dijo él, iremos juntos. Juntos, repitió Rava, la palabra cargada con el peso de una promesa. Fuera de la ventana de la cabaña, los bosques de Beltres se extendían hacia las montañas distantes, el paisaje que había sido la prisión autoimpuesta de Darren durante 3 años. Ahora, mientras se sentaba junto al extraordinario ser que había irrumpido en su aislamiento y lo había obligado a vivir de nuevo, esas mismas vistas no parecían ofrecer confinamiento, sino posibilidades. Las lunas dobles volverían. Borent enviaría más cazadores, o quizás vendría él mismo. El camino por delante estaba lleno de peligro e incertidumbre. Pero por primera vez desde aquella catastrófica misión que lo había empujado al exilio, Darren Thorne sintió el despertar de un propósito, de una esperanza.
Quizás no redención, algunos errores nunca podrían expiarse por completo. Pero sí una oportunidad de luchar por algo que importara, de proteger no solo una vida, sino potencialmente innumerables otras. Determinar la misión correcta, como había dicho Rava. Mientras la mujer alienígena a su lado volvía a caer en un sueño curativo, sus manos aún entrelazadas con las de él, Darren hizo un voto silencioso. Lo que viniera después, las batallas que les esperaran a través de las estrellas, lo enfrentarían juntos. El soldado solitario y la chica lobo que había aparecido cada luna llena para proteger su cabaña. Ya no en silencio. Ya no solos.